Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio, así dice el Señor. Y el texto base, 2 Corintios 3:17, donde el Espíritu Santo, que ahora es el Señor, con la gloria de Dios y su palabra, está cambiando, está transformando nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Ese es el propósito de la palabra del Señor, de traernos a la memoria, de recordarnos lo que Él es en nosotros y lo que nosotros somos en Él. Para mí es un privilegio, como siempre, estar juntamente contigo en esta escuela, donde el Espíritu Santo no solamente nos está transformando, sino nos está enseñando, nos está instruyendo, está cambiando nuestra manera de pensar de lo natural a lo celestial. Porque recuérdate que tú y yo, que ahora somos una nueva criatura, somos seres espirituales y vamos a ir a una patria celestial, a una patria donde es el reino de los espíritus. Y el Espíritu Santo es el encargado de la obra de Dios. Eso es un regocijo para nuestra alma, nuestro espíritu, saber que Dios le encargó a perfeccionar su obra en tu vida y en la mía por medio de su Espíritu, con su palabra. Espero hayas tenido una semana extremadamente bendecida, recordando el Salmo 27, mirando la bondad del Señor en esta tierra, mirando su compasión, mirando su misericordia, mirando su fidelidad, mirando la manifestación de su amor día con día sobre tu vida y sobre la mía. Para mí es un privilegio estar aquí contigo, siendo enseñados, amigo y amiga, hermano y hermana, que me estás viendo, lo vas a hacer en el futuro, porque el propósito de esta clase, de esta aula, mientras el tiempo perfecto de Dios llega sobre nosotros, siempre habrá una palabra de esperanza, siempre habrá una palabra que bendecirá nuestra vida. Este es el propósito de este manantial de agua, de este canal de bendición, maná del cielo, alimento para tu espíritu. Dispón tu alma, dispón tu cuerpo, dispón tu ser integral para ser bendecido por cada uno de los siervos y siervas que pasan por este lugar, por esta plataforma, a traerte una palabra de Dios que bendecirá no solamente tu espíritu, sino si tú lo crees y tú lo haces tuyo, una palabra de Dios puede sanarte, puede liberarte, puede restaurarte. Ese es el propósito de Dios. Y vengo como siempre, contenta, agradecida de la revelación, de la manifestación de Dios a mi vida. Cada día, venía meditando y me recordaba la palabra de Josué capítulo 3. En Josué capítulo 3, cuando iban a empezar una nueva jornada, Dios le habla a Josué y le da instrucciones específicas. Y le dice, les vas a decir al pueblo que este día que van a caminar, nunca antes lo habían caminado. Este es un nuevo día donde nunca antes lo habían vivido. Van a empezar una jornada, una experiencia que nunca antes habían experimentado. Pero dile al pueblo, yo voy a ir delante de vosotros. Y ustedes caminarán a 2000 codos de distancia detrás de mí. Es de alegría, es de gozo, es de asombro, no hay palabras muchas veces para expresar la gratitud en nuestra alma y en nuestro espíritu. Saber que Dios, el Dios de dioses, el Señor de señores, cada día no solo camina al lado tuyo, no solo está sobre ti, sino Él va delante de ti, va limpiando el camino, va allanando el camino, va recogiendo trampas, va recogiendo redes, va destruyendo enemigos y adversarios que muchas veces tú no puedes ver, pero Él, el Dios omnipotente, el que conoce todas las cosas, para que el propósito que Él se ha forjado en tu vida y en la mía, los planes que Él se ha forjado se cumplan.
Él es responsable. Y cuando meditaba en esa palabra, de verdad, no hay palabras para expresar la gratitud que debe de haber en nuestro corazón por las cosas que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer. Y no solamente de lo que vemos en el ámbito natural, sino de saber, de pensar que Dios nos tomó en cuenta para una obra celestial. Dice su palabra en Efesios capítulo 3, que la multiforme sabiduría de Dios que tú y yo conocemos un poquito en este tiempo, Él la va a manifestar a las potestades y a los principados en los lugares celestiales, en las regiones celestiales, por medio de tu vida y por medio de la mía. Por eso, amigo y amiga, hermano y hermana, que te has dispuesto a tomar este tiempo de refrigerio como un vaso de agua para tu espíritu, para comer un pedazo de pan para tu alma, quiero decirte algo de parte de Dios, y así te dice Dios en este buen día, en este buen amanecer. Todas las cosas que acontecen en tu vida tienen un propósito, y no solo es un propósito natural, sino estás siendo preparado, estás siendo equipado, estás siendo acercado, atraído a Dios para conocerle, para que un día llegará donde en un lugar celestial tú irás a enseñar, a hablar a esas potestades y a esos principados de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios, de la gracia de Dios, de la compasión de Dios que experimentaste en este tiempo. Por eso, cree lo que dice la palabra, aunque no lo entiendas en el momento, créelo, que todas las cosas cooperan para bien, para todos aquellos que hemos sido llamados, atraídos, arrastrados a Dios, porque somos sus instrumentos, somos para su gloria y su alabanza, somos sus siervos, somos sus embajadores, somos sus portadores, somos ese linaje, esa nación santa, ese pueblo que Él ha adquirido, que ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable, para que anunciemos que Él es bueno, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Él es clemente, Él era lleno de gracia y de verdad, y sus palabras traían paz, traían aliento, traían sanidad sobre todos los que escuchaban. Por eso, cada vez que tú escuches una palabra de Dios, cada vez que tú veas a un siervo hablar la palabra de Dios, presta atención. Quizá Dios puede, por medio de una de esas palabras que tú escuches, fortalecer tu ser interior. Y tú, amigo y amiga, que todavía no te has decidido, que todavía estás pensando en darle la oportunidad a Dios, deja que Dios haga lo que quiere hacer contigo. Solamente levanta tus manos y ríndete. Ríndete a aquel que te está llamando, ríndete a aquel que te está trayendo, porque Él es la única esperanza que tú vas a encontrar en esta tierra. Y esa esperanza, cuando tú le des la oportunidad, no te va a avergonzar. Y es para mí un honor compartir, hablarte darte testimonio, como veníamos hablando en estos últimos sábados con nuestras hermanas que vinieron a compartir un poco de la bondad y de la misericordia de Dios, sanando sus cuerpos, liberándolos de muerte, liberándolos de situaciones, porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había puesto sus ojos de misericordia sobre ellas, sobre mi vida, sobre tu vida y sobre tu vida, que todavía no te has decidido a darle la oportunidad a Dios. Él te está llamando, Él te está trayendo, Él tiene un plan preparado, Él solo espera que tú y yo nos dispongamos. Y estamos en Mateo capítulo 8, donde te he venido hablando y diciendo, ahora entramos a conocer otra manifestación
del reino de Dios. El reino de Dios, de Mateo 4 a Mateo 7, se trataba de darnos instrucciones, de darnos una enseñanza, de meternos en esa clase, en esa escuela donde aprendimos el abecedario, donde aprendimos las cosas básicas. Ahora vamos a entrar y estamos examinando Mateo capítulo 8. Y cuando empiezo a ver 8, 9 y 10, nunca se va a terminar. Nunca va a terminar el Señor Jesús de enseñarnos, de instruirnos, pero en medio de su enseñanza, en medio de su instrucción, también va a manifestar su bondad, también va a manifestar su compasión. Y cuando leo y estoy mirando cómo el Señor Jesús sanaba, liberaba, restauraba vidas, mostraba la bondad, mostraba el amor de Dios sobre su creación, porque tú y yo fuimos creados, dice la palabra del Señor, a la imagen y a la semejanza. El hombre, la humanidad, lo que habita en esta tierra, fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Tenemos una imagen, tenemos plasmados en nuestro ser exterior la imagen de Dios. Cuanto más nuestra alma no debe de despedir el carácter, la naturaleza compasiva y clemente de ese Dios, que no hay otro Dios como Él. Y cuando estoy leyendo los evangelios y el evangelio de Mateo 8 en adelante, y veo cómo el Señor Jesús, las multitudes se agolpaban, las multitudes se acercaban y buscaban de Él una gracia, desprender de Él una gracia, una virtud, sanidad. Venían a Él los menesterosos, los necesitados. Y Dios que puso su mirada sobre ti y sobre mí, cuanto más nosotros no nos acercamos, Él nos atrajo a Él. Los lazos de amor nos atrajeron a Él. Y leo la palabra del Señor en Juan capítulo 6, 45. Dice, todo aquel que viene a mí porque fue enseñado por el Padre. Cuando estoy leyendo esa escritura y veo cómo el Señor Jesús manifestaba la bondad, manifestaba la compasión del Padre de los Espíritus, del Padre de buenas dádivas, cuánto más no deberíamos de prestar atención si Dios puso su mirada e hizo milagros, e hizo prodigios, y sanó a multitudes, liberó endemoniados, restauró multitudes. Muchas veces la gente piensa que el evangelio es gratis, que el evangelio no cuesta nada. Ciertamente la salvación fue un regalo, es una dádiva de Dios. Todas las cosas que Dios haga sobre tu vida y sobre mi vida son una dádiva de Dios. La vida, el aliento de vida cada día es una dádiva de Dios, pero no es gratis. Dios espera algo a cambio de nosotros. Y cuando estoy leyendo los evangelios y veo y presto atención, espero que tú también estés siendo diligente y vayas a leer la escritura. Muchas cosas pueden venir conforme los tiempos que están viniendo y tiempos están pasando. Pero quiero recordarte una cosa de parte de Dios. Amado televidente, hermano y hermana, amigo y amiga, este libro, este tomo, jamás debe de pasar de moda en tu casa ni en tu biblioteca. Porque cada vez, como este es un libro vivo, que tiene vida,
Y es la vida de Dios la que emana de este libro, de este tomo. Cada vez Dios te va a sorprender con la manifestación de su palabra para tu vida, con la revelación de su palabra para tu vida, con la iluminación de tu entendimiento para tu beneficio, para que tú lo entiendas, para que tú lo comprendas y después vayas y compartas lo que este libro te imparte. Cuando estoy leyendo los evangelios y veo en diferentes partes cómo Dios, Él hacía el bien, Él manifestaba su carácter, Él manifestaba su bondad y la seguirá manifestando, su fidelidad sobre su creación, sobre todo lo que Él ha hecho. Dios espera dos cosas de tu vida y de mi vida. Tú y yo que hemos experimentado favor de Dios, bondad de Dios, Dios espera un corazón agradecido. Y tú que todavía no te has determinado a darle la oportunidad a Dios de que desarrolle un plan y un propósito que Él quiere hacerte parte de su obra. Cuando tú lo veas y lo entiendas de la misma manera, Dios espera un espíritu de gratitud, una acción de gratitud. Y yo veo en los evangelios cuando el Señor Jesús sanaba y meditaba en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, el Señor Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno de los 10 regresó. Y el Señor Jesús hace una pregunta: ¿qué no fue a 10 que sané? Pero solo uno regresó. Y medito en las cosas que están escritas y veo, mucha gente puede pensar que una sanidad es garantía de vida eterna, pero no es una garantía. No nos engañemos. Dice la palabra en Gálatas capítulo 6, no os engañéis a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Mucha gente piensa que se acerca a Dios para obtener solamente los beneficios de la bondad de Dios, mas no saben que se hacen responsables de probar la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y no es una garantía experimentar una sanidad. Me impresiona y me impacta que la sanidad más extraordinaria, la garantía más extraordinaria de Dios está en Jeremías capítulo 31 y en el libro de Hebreos. Dice el Señor en su palabra: en el último tiempo, este es el pacto que haré con vosotros. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. En ese corazón de carne, dice el Señor, escribiré mis leyes y mis mandamientos. Y nadie tendrá necesidad. El vecino, el prójimo no le dirá al otro: busca a Dios, acércate a Dios, porque esas leyes y esos mandamientos en el corazón de carne harán que de voluntad, porque Dios pone el querer y el hacer, yo me acerque a Él. Yo le agradezca a Él, primeramente, la sanidad más extraordinaria. La sanidad más extraordinaria es haber sido resucitado de entre los muertos. Porque dice la palabra del Señor en Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados. La sanidad de una fiebre, de una lepra, de un flujo de sangre. Todas las sanidades que el Señor Jesús hizo y vemos en su palabra, algunas fueron verdaderamente extraordinarias. Y esas personas regresaron con ese espíritu
espíritu de gratitud, dispuestos a servirle, dispuestos a vivir para Él, dispuestos a hacer su voluntad. Pero otros pensaron que solamente iban a obtener el favor de Dios y seguir haciendo y seguir viviendo como bien les parecía. No nos equivoquemos. Todas las cosas que Dios nos permite obtener de Él, disfrutar de Él, tienen una demanda, porque vamos a llegar un día delante de su presencia, y ya sea que por medio del corazón cambiado experimentaste a Dios, o por medio de una sanidad, este es el solo propósito de Dios: atraerte a Él, porque Él es tu creador. Él es el Padre de los espíritus. Y como dice Juan 6:45, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Es arrastrado a mí, es atraído a mí. No importa, no sé cuál fue la circunstancia o cuál es la circunstancia que estás pasando o que pasaste. Una cosa Dios quiere. Dios quiere atraernos con su manifestación de bondad, de sanidad, de liberación, de restauración, de cambiarnos el corazón, de restaurar todas las cosas dentro de nosotros, todo lo que el pecado, todo lo que las tinieblas habían hecho. Hay un solo propósito. Dios quiere atraernos a Él, arrastrarnos a Él para ser sus testigos, sus discípulos, sus siervos, sus embajadores, sus oráculos, sus reconciliadores. Dice que en nuestra boca, dentro de nosotros, el Dios verdadero ha puesto un mensaje que reconcilia al mundo con Dios. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje? No es el mensaje de la prosperidad. No es el mensaje que se trata de mí, se trata del mensaje del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Se trata de Isaías 53, que sobre Él fue nuestro pecado, que sobre Él fue, que Él fue el que llevó nuestras iniquidades, que por Él nuestras transgresiones fueron perdonadas, que por Él ahora nosotros podemos disfrutar de la paz, porque Él se llevó. El Evangelio, el ser testigo para Dios, es ser discípulo del Señor, experimentando una bondad. Se trata de una sola cosa: tener un espíritu agradecido y anunciar las virtudes de aquel que nos atrae, de aquel que nos da lo que no merecemos. Ese era el propósito de, yo veo las cosas que Dios hacía, las cosas que Dios hace en nuestra propia vida, los testimonios que tú has escuchado en este lugar, en este tiempo de refrigerio. Es simple y sencillamente una continuidad de las cosas que aquí están escritas, y que esta palabra, y que este Señor, y que este Dios, el que era compasivo y clemente en este tiempo, que tú lees en la palabra, en nuestra época, en nuestra generación, sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigios, sigue sanando, sigue liberando, sigue rescatando, sigue dando vida por medio de su palabra. Y compartía con una hermana en esta mañana y le decía, ¿sabe? El Evangelio es sencillo. El Evangelio se trata de morir, de negarse, de tomar nuestra cruz. El Evangelio no se trata de ser un siervo y veas el respaldo de Dios. Dios va a respaldar su palabra. El Evangelio no se trata de que tú eres un hombre próspero y que Dios te bendice y la prosperidad es garantía de que eres. El Evangelio se trata, como dijo el Señor Jesús. Y tú lo puedes leer en Lucas 17. Él dice, dijo el Señor Jesús, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y yo creo que Dios
quiere que cuando tú y yo hemos experimentado esta bondad, este manantial de gracia y de misericordia, quiere una sola cosa de nosotros: que de ahora en adelante, como Él ha sido un buen Señor y lo seguirá siendo, Él es un extraordinario amo y lo seguirá siendo, Él es un Dios maravilloso y lo seguirá siendo. Él pide una sola cosa de nosotros: que ahora determinemos como nuevas criaturas agradarle y hacer su voluntad. Porque eso dice nuestro hermano Pedro. Eso dijo el Señor Jesús cuando le dijo al discípulo: he ahí tu madre y tus hermanos. Él dijo: ¿quién es mi madre y quién es mi padre? ¿Quiénes mis hermanos y mis hermanas? Mi madre, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La garantía para ti y para mí no es estar parado en una plataforma compartiendo. No es experimentar un solo milagro. El mayor milagro es ese cambio de corazón, donde el corazón de carne ahora se humilla y se dispone a hacer la voluntad de Dios. Recuérdate lo que te decía un día un señor: tú atiendes a las órdenes del Señor. Tú eres el súbdito. Yo soy la súbdita. Y cuando el Señor, mi Señor, el Señor de señores, me da una orden, yo solo tengo una opción y una única opción, y no tengo otra más que una única opción: obedecer. Eso dijo el Señor Jesús en Mateo 7:24, y lo leímos una y otra vez. ¿A qué compararé a un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Eso dice Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque ustedes fuera de mí, despegados de mí, nada pueden hacer. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor y pones por obra mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Después de haber habido un desencanto, una desgracia, una situación difícil, en medio hay una promesa, hay un requisito, una condición para alcanzar la bendición. Permaneced en mí, guardar mis palabras, ponerlas por obra, permaneced en mi amor, seréis mis discípulos. Tenemos que prestar atención cuando leemos la Escritura. Y en la Escritura, cuando yo estoy leyendo, cuando el Señor Jesús hacía milagros y mostraba la bondad del Señor, a unos les dijo: vete, tu fe te ha salvado. A otros les dijo: vete, por tu fe, por lo que tú crees que Dios puede hacer en ti, has sido sanado. Pero a otros les dijo: vete y no peques más, para que cosa peor no te acontezca. ¿Ve cómo todas las cosas en Dios tienen una responsabilidad? Tocar las cosas santas, poner la mano en el arado, no importa de qué manera tú experimentes a Dios, en todos tiene una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad. Y cuando yo estoy leyendo y repasando aquellos hombres, aquellos siervos a los que se les entregó 3 talentos, a uno le dieron 5, a otro le dieron 3 y a uno le dieron 1. Los 3 fueron tomados en cuenta por ese Señor para administrar. La bondad, la misericordia, la gracia de Dios sobre nuestra vida es un don, es una dádiva. Y tenemos que tener cuidado cómo la administramos, porque un día va a venir el Señor
el dueño de todas las cosas, y nos va a pedir cuentas, y nos va a decir, ¿qué hiciste con mi gracia? ¿Qué hiciste con mi misericordia? ¿Qué hiciste cuando sané tu cuerpo? ¿Qué hiciste cuando te liberé? ¿Qué hiciste cuando te restauré? ¿Qué hiciste cuando te llamé, te atraje a mí, te arrastré a mí? Porque Él ama su creación. Él ama todas las cosas que Él ha hecho. Y a veces cuando uno entra en ese secreto, en esa oración con Dios, y a veces no tenemos palabras, no sabemos qué decir, porque el Espíritu Santo está ajustando nuestra oración, nuestra súplica, nuestro ruego. Ya no se trata de mí, ya no se trata de dame, ya no se trata de hazme, porque lo repasamos en Mateo. Vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá añadido. Cuando a veces ya no sabemos cómo orar, porque no queremos meter nuestra naturaleza ni nuestros sentimientos, te quedas callado y en silencio, y el Espíritu Santo viene y te da unas palabras. Por tu palabra, Señor, por el dicho de tu boca, por el deseo de tu corazón, tú no quieres que nadie se pierda. Quieres que todos prosigamos al arrepentimiento. Dios quiere usar nuestra vida. Todos los que hemos experimentado este manantial de vida, de gracia, de una de otra manera, eres un instrumento en las manos de Dios para testificar, para anunciar las virtudes del que te está llamando, del que te está trayendo, del que de una o de otra manera te ha arrastrado hacia Él para que vuelvas. Su palabra en Ezequiel 34 dice que Él es el buen pastor y Él levantaría ministros del Espíritu conforme a su corazón, que seguirán trayendo con su palabra ovejas perdidas, ovejas extraviadas, ovejas debilitadas, ovejas enfermas, heridas. El Señor no ha terminado todavía. Y si tú, amigo y amiga, que estás escuchando y te atrae, me decía una hermana, conozco personas que les gusta oír de Dios. Siempre quieren estar oyendo de Dios. Les llama la atención las cosas de Dios, pero no se deciden. Si a ti te llama la atención oír de Dios, saber de Dios, quiero que sepas, amigo y amiga, que eso no es de ti mismo. Eso es Dios. Eso es tu alma. Tu alma tiene hambre. Tu alma tiene sed de conocer ¿qué? Lo verdadero. ¿Y sabes qué es lo verdadero? Tu alma quiere conocer a aquel que la ama como nadie la va a amar. Aquel que le da un valor tan extraordinario como nadie se lo va a dar. Tu alma sabe y tu alma tiene hambre y tu alma quiere ser atraída. El Espíritu Santo está trabajando porque dice que Él es el único que redarguye al hombre de justicia, de pecado y de juicio, y nos atrae, nos empuja, nos arrastra, nos acerca a nuestro Dios, a nuestro Padre, el Padre de nuestros espíritus. Y estoy leyendo la Escritura. Cuando leo Lucas 17, no bastan las sanidades, no bastan los milagros. Dios quiere usarte para algo más. Dios quiere que hables de Él, que testifiques de Él, que anuncies que Él es bueno. Muchas veces la gente en el mundo se pregunta y atacan y ofenden a Dios, claro, en su ignorancia. ¿Cómo usted me puede venir a hablar de un Dios de amor? Y mire los tsunamis, mire los terremotos, mire las desgracias. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que hombres malvados abusen de niños, de niñas? Que mujeres sean ultrajadas, el tráfico humano de mujeres o de hombres. ¿Por qué? ¿Cómo usted me puede explicar?
¿Cómo me puede explicar? ¿Cómo puedo yo creer en ese Dios de amor? No lo van a entender hasta que vengan y se sienten en la escuela del Espíritu y el Espíritu Santo les enseñe: el pecado produjo muerte y la muerte produjo dolor y sufrimiento. Pero ahora el que está trayendo tu alma quiere darte vida y vida en abundancia. Quiere rescatarte de las tinieblas y de la muerte eterna. Por eso el Señor Jesús, cuando esos hombres se sorprendían, cuando Él decía: tus pecados te son perdonados, toma tu camilla, levántate y anda. Lo que Dios está más interesado en tu vida y en la mía es en nuestra alma. Por consecuencia, vendrá lo demás. La sanidad de tu cuerpo, la liberación de tu alma, la sanidad y la restauración de todas las cosas. Pero lo más importante es tu alma. El alma que estaba muerta en delitos y pecados. Aquellos que fuimos destituidos de la gloria de Dios porque no sabemos. Una cosa es segura, que las tinieblas quisieron truncar, estorbar el plan de Dios en Adán y Eva, pero Dios tenía un plan más excelente. Dios tenía el plan de la redención por medio del sacrificio de Cristo. Todas las cosas a las cuales tú y yo, amigo y amiga, hermano y hermano, que ahora tenemos acceso para con Dios, y las cosas de Dios son por los méritos y el beneficio del sacrificio de Cristo. No hay otra manera, no hay otro recurso, no hay otra razón. Es sencillo entenderlo, es sencillo comprenderlo cuando tú dejas que el Espíritu Santo te enseñe. Primera de Juan 2:27 dice: la unción del Santo mora dentro de vosotros, y ella os enseña todas las cosas. Y no tienes necesidad de que nadie te enseñe, porque el Espíritu Santo te enseñará. Pero recuérdate las palabras del Señor Jesús que leímos en Juan 14, 15 y 16. El Espíritu Santo es el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad, el que te guiará por sendas rectas. Esa unción que mora dentro de ti, acompañada con la instrucción de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios dentro de nosotros, son un conjunto, son como un engrane que trabajan armonizados. No, la palabra escrita no va a cambiar del rema. El rema y la palabra escrita van a armonizar con la unción que mora dentro de ti. Esas tres cosas, la palabra escrita, el rema y la unción que mora dentro de ti, se va a armonizar con los mandamientos, la ley de Dios, los estatutos que están escritos en mi corazón. Todas las cosas de Dios, provisión de Dios para mí, van a trabajar armonizados. Entonces vamos a poder ser como ese leproso que vino y le dijo: Señor, permíteme seguirte, quiero servirte. Ese hombre regresó con un espíritu agradecido, con gratitud en su corazón. El Señor Jesús muchas ocasiones dio instrucciones específicas para que se perfeccionara la sanidad. A uno de ellos, tú lo puedes leer en el Mateo 8, dice que sanó a un leproso y le dijo: ve, preséntate con el sacerdote para que te declare limpio y lleva la ofrenda que requería la ley de Moisés. Muchas ocasiones cuando el Señor sanó y dio esa instrucción, muchos de ellos no completaron la instrucción.
pensaron que ya estaban sanos. Y un día escucho a un siervo del Señor que decía, en muchas congregaciones hay salvos que van directo al infierno. Me impactó lo que ese siervo decía. Yo decía, ¿por qué dijo él eso? Y él decía, porque hay muchos que han experimentado el favor de Dios en su cuerpo, pero no se han arrepentido, y porque no se han arrepentido de la vana manera de vivir que tenían antes, no se han convertido. No ha habido un cambio. Oh, entendí por qué el Señor Jesús a muchos a algunos los amonestó, como a este de Marcos capítulo 1, dijo, y como a este de Lucas 17, diciendo, ¿qué no fueron 10 los que sané? ¿Solamente uno? O sea, ¿los demás dónde están? A otros les decía de otra manera. Y cuando yo miro 3 diferentes maneras que el Señor Jesús despedía a quien Él le había hecho un favor, al que le dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, y al otro le dijo, vete y no peques más. El Señor me decía, porque yo miraba la intención del corazón. Dios quiere examinar nuestro corazón por medio de su palabra. Espero haya sido bendecido en este tiempo y que el Señor continúe revelándote, dándote esa luz del entendimiento para que puedas comprender que Dios lo único que quiere es manifestarse. Dice que Él se deleita en manifestar su bondad, sus bendiciones sobre su pueblo. Espero seas bendecido durante esta nueva semana. Continúes mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.